Ahora aprenderás a cultivar la plena consciencia y el despertar interior, con la sencilla pero profunda enseñanza de un monje zen. El monje Zuigan solía empezar cada día diciéndose a sí mismo en voz alta: «Maestro, ¿estás ahí?». Y se contestaba: «Sí, señor. Aquí estoy». Y entonces decía: «Mantén los ojos abiertos». A lo que se replicaba: «Sí, señor. Lo haré». Luego seguía: «Ahora, presta atención al exterior y no dejes que te engañen». Y se contestaba: «Oh. No, señor. No lo haré, no lo haré». La meditación no puede ser parcial. Debería ser un esfuerzo continuo. A cada momento has de estar alerta, ser consciente, meditativo. Pero la mente utiliza un truco. Meditas por la mañana y luego te olvidas. O rezas en el templo y luego te olvidas. Entonces regresas al mundo completamente inconsciente, sin meditación alguna, como si fueras un sonámbulo. Este esfuerzo fragmentado no vale mucho. ¿Cómo puedes meditar durante 1 hora si has estado en un estado no meditativo durante las otras 23 horas del día? Es imposible. Es imposible volverte, de súbito, meditativo durante 1 hora. Simplemente te engañas a ti mismo. La conciencia es un continuo, es como un río fluyendo constantemente. Si eres meditativo durante todo el día, a cada instante, solamente cuando seas meditativo durante todo el día, podrás florecer. Lo primero es eso. Esta anécdota zen parece absurda pero está preñada de significado. El maestro, el monje, solía preguntarse a sí mismo invocando su propio nombre. Eso es lo que significa meditación, llamarte a ti mismo. Decía: ¿estás ahí? Y se replicaba a sí mismo: estoy aquí. Eso es un esfuerzo cumbre, por mantenerte alerta. Puedes utilizarlo, te será de gran ayuda. De repente, caminando por la calle, puedes llamarte por tu propio nombre. ¿Estás ahí? De repente, dejas de pensar y has de contestar: sí, estoy aquí. Eso te centra. Cuando el pensar se detiene, estás en meditación, alerta. Este llamarse a uno mismo es una técnica. Al irte a dormir, al apagar la luz por la noche, pregúntate de improviso a ti mismo: ¿estás ahí? Y en esa oscuridad, al aparecer la atención, te conviertes en una llama y desde dentro contestas: sí, estoy aquí. Y luego este monje solía decir: mantén los ojos abiertos. Sé sincero, sé auténtico, no juegues ese juego. Él solía decirse a sí mismo: mantén los ojos abiertos. Y se replicaba: sí, me esforzaré todo lo que pueda. Toda nuestra vida es un perder el tiempo. Y lo puedes hacer porque no eres consciente de cómo desperdicias tu tiempo, de cómo desperdicias tu energía. No eres consciente de cómo desperdicias la vida. Está yéndose por el desagüe. Todo se va por el desagüe. Únicamente cuando la muerte se presenta, te vuelves consciente, alerta. ¿Qué has estado haciendo hasta ahora? ¿Qué he hecho con mi vida? He perdido una gran oportunidad. ¿Qué hacía por ahí perdiendo el tiempo? No estaba en mis cabales. Nunca me paré a reflexionar sobre lo que estaba haciendo. La vida no está solo para deambular por ella. Está para que alcances un cierto punto en tu profundo interior. La vida no se encuentra en la superficie, en la circunferencia. Está en el centro. Y aún no has alcanzado ese centro. Mantén los ojos abiertos. Ya has desperdiciado suficiente tiempo. Mantente atento y date cuenta de lo que estás haciendo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Buscas ganar dinero? Al final, en último término no sirve de nada. Es otro juego, el juego del dinero. Tienes más que los demás. Te sientes bien. Los demás tienen más que tú. Te sientes mal. Es un juego. Pero, ¿qué significado tiene? ¿Qué ganas jugando? Aunque tuvieras todo el dinero del mundo, en el momento de tu muerte morirás como un mendigo. De modo que todo el dinero del mundo no puede hacerte rico. Los juegos no pueden hacerte rico. Abre los ojos. Unos buscan poder, prestigio. Otros buscan sexo. Otros buscan otras cosas. Todo es un juego. A menos que contactes con el centro de tu ser, todo es un juego. Superficialmente solo existen juegos. En la superficie solamente hay olas y en esas olas tan solo sufrirás e irás a la deriva. No podrás anclarte en tu yo.
Por eso él tenía que decir, mantén los ojos abiertos. Estaba diciendo, no juegues juegos. Ya es suficiente, ya has jugado suficiente. Deja de hacer el tonto. Utiliza la vida para anclarte, utiliza la vida para enraizarte, utiliza la vida como una oportunidad para alcanzar a Dios. Estás sentado fuera del templo, sentado en los escalones, jugando, y lo supremo está aguardándote justo detrás de ti. Llama y las puertas se te abrirán. Pero no tienes tiempo si no es para jugar. Mantén los ojos abiertos. Significa, recuerda lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Aunque triunfes, ¿qué es lo que alcanzarás? Esta es la palabra. Siempre que un hombre triunfa en esos estúpidos juegos, se da cuenta por primera vez de que todos ellos han sido un sinsentido. Solamente aquellos que nunca tienen éxito continúan jugando el juego. Aquellos que triunfan, de súbito se vuelven conscientes de que no han obtenido nada. Pregunta a un Alejandro, pregunta a un Napoleón, ¿qué han alcanzado? Se dice de Alejandro que antes de morir les dijo a sus hombres: cuando paseéis mi cadáver por las calles, dejad que mis 2 manos se vean colgando. No las cubráis. Eso era algo extraño, nadie era llevado de esa forma, la gente de su corte no pudo comprenderle y por eso le preguntó: ¿qué quieres decir? Eso no es lo acostumbrado. Se suele tapar todo el cuerpo, ¿y por qué quieres que tus 2 manos sobresalgan? Alejandro les replicó: quiero que se sepa que he muerto con las manos vacías. Todo el mundo ha de verlo. Nadie debería tratar de ser otro Alejandro. He ganado mucho y no obstante no he ganado nada. Mi reino es grande, pero todavía soy pobre. Mueres como un mendigo aún siendo un emperador. Entonces todo se ve como un sueño. De la misma manera que por la mañana el sueño es roto, la condición de emperador desaparece, todos los reinos desaparecen. Entonces la muerte es un despertar. Eso que permanece en la muerte, es real. Aquello que desaparece, era un sueño. Este es el criterio. Cuando el monje solía decir, mantén los ojos abiertos, quería decir, acuérdate de la muerte y deja de hacer el tonto. Continúas viviendo como si nunca tuvieras que morir. Tu mente te dice, la muerte siempre les sucede a los demás, nunca a mí. Es algo que siempre les sucede a los demás, nunca a mí. Aunque contemples morir a alguien, nunca piensas que tú te estás muriendo con él. Su muerte es simbólica. Lo mismo te sucederá a ti. Si fueras capaz de ver que morirás, ¿serías capaz de jugar todos esos juegos tomándolos tan en serio, jugándote tu vida para nada? El monje hacía bien en decirse por la mañana, mantén los ojos abiertos. Siempre que te descubras empezando de nuevo un juego, con tu esposa, en la tienda, en el mercado, en la política, cierra los ojos y di, abre los ojos. Aquel solía replicar, sí, señor. Me esforzaré todo lo que pueda. Otro punto importante es que solía recordárselo por la mañana. ¿Por qué por la mañana? La mañana establece la pauta. El primer pensamiento de la mañana se convierte en la puerta. De ahí que todas las religiones insistan en, al menos, 2 rezos diarios. Si puedes mantenerte en oración todo el día, eso es lo correcto, pero si no, entonces reza al menos 2 oraciones. Una por la mañana y otra por la noche. Por la mañana, cuando te sientes fresco y sin sueños, tu conciencia está emergiendo y el primer pensamiento, el rezo, la meditación, el recuerdo, establecerá la pauta para todo el día, se convertirá en la puerta, porque todo se mueve como en cadena. Si por la mañana estás enfadado, durante el día te irás enfadando más y más. El primer enfado crea la cadena. El segundo surge fácilmente. El tercero es automático, y entonces te encuentras sumergido en ello. Entonces todo lo que sucede a tu alrededor crea ira en ti. Rezar por la mañana o estar alerta, llamarte a ti mismo, estar plenamente consciente, es establecer la pauta. Y también por la noche cuando te acuestas, el último pensamiento se convierte en la pauta durante todo el sueño. Si el último pensamiento es meditativo, todos tus sueños se convertirán en meditación. Si el último pensamiento se centra en el sexo, entonces todo tu sueño se verá alterado con sueños sexuales. Si el último pensamiento es el dinero, entonces durante toda la noche te moverás en el mercado comprando y vendiendo. Un pensamiento no es algo banal. Crea una cadena y luego viene todo lo demás y siguen sucediendo cosas semejantes.
Por eso, reza al menos 2 veces cada día. Los musulmanes rezan como mínimo 5 veces. Es hermoso, porque si un hombre ha de rezar 5 veces diarias, entonces es casi un continuo. Ha de estar recordando. Ya es la hora de la mañana. Ahora es la de la tarde. Ahora el rezo vespertino, ahora el de la noche. Entre ellos hay intervalos, pero los rezos se encuentran tan próximos que se encadenan. Observa a los musulmanes orar. Rezando, son la gente más maravillosa. Los hindúes no parecen tan absortos. Solo rezan por la mañana. Pero un musulmán tiene que rezar 5 veces. Solamente entonces es musulmán. Es una regla sencilla y esas 5 veces, ese continuo recordar, establece la pauta. Se convierte en un flujo interior. Una y otra vez has de volver a él. Entre 2 oraciones te será difícil enfadarte. Entre 2 rezos te será difícil ser agresivo y violento. Lo fundamental es que si uno hace algo continuamente, no hay necesidad de 5 rezos. Seguirán existiendo intervalos y tú eres tan astuto que llenarás esos espacios con algo inadecuado y entonces tu oración resultará afectada. Entonces no será una auténtica oración. Estarás rezando, pero interiormente esa corriente inadecuada continuará, seguirá fluyendo. Cada mañana aquel monje solía preguntarse a sí mismo, ¿por qué los budistas no creen en la oración? Creen en la meditación. Has de comprender la diferencia. Por mi parte yo no creo en la oración. Mi énfasis estriba siempre en la meditación. Hay 2 clases de gente religiosa. Una, la que reza. Otra, la de tipo meditativo. Los budistas dicen que no es necesario rezar, sino simplemente mantenerse atento, consciente, porque esa atención te proporcionará una atmósfera de oración. Tampoco es necesario rezar a Dios. ¿Cómo vas a rezar a Dios que no conoces? Rezas a oscuras, no conoces a Dios. Si le conocieras, no te resultaría necesario rezar. Todos tus rezos son un andar a tientas en la oscuridad. Te estás dirigiendo a alguien que no conoces, de modo que ¿cómo puedes dirigirte a él de forma real y auténtica? ¿Cómo puede surgir tu rezo del corazón? Es una simple creencia y en tu interior subsiste la duda. En tu profundo interior no tienes la certeza de si Dios existe o no. Dentro de ti no tienes la certeza de si esa oración es un monólogo o un diálogo, de si hay alguien que te escucha y te va a responder, o de si estás simplemente solo hablándote a ti mismo. Esas dudas acaban con todo. Buda enfatizó la meditación. Decía, el otro no es necesario. Descubre que estás solo. Al menos eso es seguro. Estás solo. Fundamenta tu vida en algo que sea absolutamente cierto, porque ¿cómo vas a basar tu vida en algo que es dudoso, inseguro, que existe solamente como creencia y no como experiencia? ¿Pero qué hay de cierto en la vida? Solo una cosa es cierta. Tú. Todo lo demás puede ser puesto en duda. Aquí estoy dirigiéndome a ti. Puede que tú no estés ahí, puede que sea solo un sueño. Estás aquí escuchándome. Puede que yo no esté ahí, puede que sea solo un sueño, porque en numerosas ocasiones, me has estado escuchando en sueños. Y cuando el sueño está en marcha, parece real. ¿Cómo vas a distinguir si esto es un sueño o no lo es? ¿Cómo vas a distinguir entre la realidad y el sueño? No existe ninguna manera. No puedes tener ninguna certeza sobre el otro, no hay forma de tener certezas sobre el otro. Solo respecto a ti puedes estar seguro. Lo único cierto es que tú estás ahí. ¿Por qué? Porque incluso para dudar de ti mismo, has de estar presente. El padre de la moderna filosofía occidental, Descartes, empezó con la duda. Dudaba de todos porque buscaba algo respecto a lo cual no hubiera duda alguna. Solamente eso podía ser la base de la auténtica, de la verdadera vida. Aquello de lo que no hay duda alguna. Una creencia no puede convertirse en la verdadera base. Esta base se está hundiendo y estás construyendo tu casa sobre la arena. De modo que él dudaba de todo. Puedes dudar con facilidad de los dioses, puedes dudar del mundo, puede que sea simplemente un sueño, de los demás, dudaba de todo. Entonces, de improviso, se dio cuenta de que no podía dudar de sí mismo. Eso sería contradicción. Si dices que puedes dudar de ti mismo, eso significa que has de creer que estás ahí para poder dudar. Puedes decir que te engañas a ti mismo, pero ha de haber alguien ahí para ser engañado. No puedes dudar del yo. Por eso Narida no creía en Dios.
Creía solamente en el yo porque esa es la única certeza. Tú no puedes hacer de la incertidumbre. Cuando hay certeza, hay confianza. Cuando hay incertidumbre, puede haber creencias, pero esas creencias siempre ocultan la duda. Por eso muchos vienen a mí como creyentes. Creen en Dios, pero su creencia es solo superficial. Hurgas un poco en ellas, les presionas un poco, les sacudes un poco y se llenan de dudas y se asustan. ¿Qué clase de religión es posible si estás sumido en tantas dudas? Necesitas algo de lo que no puedas dudar. Mahavira y Buda, ambos, enfatizaron la meditación. Eliminaron la oración. Dijeron, ¿cómo vas a rezar? No conoces a Dios, de modo que realmente no puedes creer en Él, puedes forzar una creencia, pero una creencia obligada es una falsa creencia. Y puedes discutir y convencerte a ti mismo, pero eso no te ayudará, porque tus argumentos, tus convicciones, son siempre los tuyos y mientras, la mente continúa dudando. De modo que Buda y Mahavira, los dos, enfatizaron la meditación. La meditación es una técnica absolutamente diferente. No hay necesidad de creer en nada, no es necesario acudir al otro. Estás aquí solo, pero has de despertar. Eso es lo que ese monje está haciendo. No está invocando el nombre de Ram, no está pronunciando el nombre de Alá. Está invocando su propio nombre y solamente el suyo porque no existe otra certeza. Se pregunta a sí mismo, ¿estás ahí? Y no espera que ningún Dios le replique. Se replica a sí mismo, sí, Señor. Estoy aquí. Esta es la actitud budista. Ahí estás tú, solo. Si estás dormido te has de preguntar y te has de responder. Es un monólogo. No esperes que ningún Dios te conteste. No hay ninguno para contestarte. Tus preguntas se perderán en el cielo vacío, tus oraciones no serán escuchadas porque no hay nadie que pueda oírlas. Así que este monje parece tonto, pero en realidad, todos aquellos que rezan puede que sean más tontos que este monje. Este monje está haciendo algo más seguro. Preguntarse a sí mismo y contestarse a sí mismo. Puedes despertarte a ti mismo. Te lo digo yo. Tu nombre es el mantra. No preguntes a Dios, no preguntes a Alá. Pregúntate a ti mismo. Cuando te sientas somnoliento, cuando sientas que el sueño se está apoderando de ti y te estás perdiendo en él, en cualquier momento del día, pregúntate. ¿Estás ahí? Y contéstate a ti mismo. No esperes la respuesta de nadie. No hay nadie para contestarte. Contesta. Sí, Señor. Estoy aquí. Y no contestes verbalmente. Siente la respuesta. Estoy aquí. Y mantente ahí, alerta. En esa atención, los pensamientos se detienen. En esa atención, la mente desaparece, aunque sea solo por un momento. Y cuando no hay mente, surge la meditación. Cuando la mente se detiene, la meditación aparece. Recuérdalo. La meditación no es algo que ha de hacer la mente. Es la ausencia de mente. Cuando la mente se detiene, la meditación surge. No es algo que nazca de la mente. Es algo que trasciende la mente. Y siempre que estás atento la mente no está presente, de modo que podemos concluir que tu sopor es tu mente, tu inconsciencia es tu mente, tu sonambulismo es tu mente. Te mueves como un borracho, sin saber quién eres, sin saber a dónde vas, sin saber por qué te mueves. Y lo tercero que el monje dice es que recuerdes no ser engañado por los demás. Los demás están engañándose siempre. No solo eres tú el que te engañas a ti mismo. Los demás también te están engañando. ¿Y cómo te están engañando? La sociedad al completo, la cultura, la civilización forman una conspiración colectiva. Por eso ninguna sociedad tolera a la gente rebelde. Todas las sociedades requieren obediencia, conformismo. Ninguna sociedad permite ideas rebeldes. ¿Por qué? Las ideas rebeldes hacen conscientes a la gente de que todo es un puro juego y cuando la gente se da cuenta de que todo es simplemente un juego, se vuelve peligrosa. Empieza a traspasar los límites de la sociedad. La sociedad existe en un estado de hipnosis y la multitud es un factor hipnotizador. Tú has nacido, pero cuando naciste no eras ni hindú, ni cristiano, porque la conciencia no puede pertenecer a ninguna secta. La conciencia pertenece al todo. No puede ser sectaria. Un niño simplemente es, al margen de toda esa estupidez de hindúes, budistas, cristianos. Un niño es un espejo.
pero de inmediato, la sociedad empieza a manipularle. Lo han de moldear. Un niño nace libre, pero de inmediato la sociedad empieza a matar su libertad. Le han de dar una forma, lo han de moldear. Si naces en una familia hindú, tus padres empezarán a enseñarte que eres hindú. Entonces te estarás sumiendo en un estado hipnótico. Nadie es hindú, pero el niño es inocente y puede ser engañado. El niño es simple. Cree en sus padres, cree que él es un hindú. Y no solo un hindú, sino un brahmin. No solo un brahmin, sino un deasta brahmin. Sectas dentro de sectas, como las cajitas chinas. Cajas dentro de cajas. Y cuando más se va delimitando, más se convierte en prisionero. La caja va volviéndose más y más pequeña. Cuando nació era como el cielo. Luego se convirtió en hindú, una caja más pequeña. Luego se convirtió en brahmin, una caja más pequeña, luego se convirtió en deasta, una caja más pequeña todavía. Y eso continúa y continúa. La sociedad continúa encerrándote en cajas cada vez más pequeñas y entonces tiene que vivir como un deasta brahmin. Durante toda su vida estará encerrado en esa caja. Esa caja le envolverá. Esa caja es una tumba. Tendrá que salir de esas cajas, solamente entonces sabrá qué es la verdad. Y luego la sociedad le proporciona conceptos, le proporciona prejuicios y sistemas y religiones. Y entonces nunca será capaz de observar directamente. La sociedad siempre se interpondrá. Cuando dices que algo es bueno, no eres consciente. Estás ahí, observando. ¿Sientes, por ti mismo, que algo es bueno o es una simple interpretación de la sociedad? Algo es malo. ¿Lo has analizado y alcanzado la conclusión de que es malo, o ha sido la sociedad la que te ha enseñado que eso es malo? Fíjate. Un hindú cree que un excremento de vaca es la cosa más pura del mundo. Nadie en todo el mundo cree que el excremento de vaca sea lo más puro. El excremento de vaca es mierda, pero el hindú opina que el excremento de vaca es la cosa más pura del mundo. Se lo comerá con felicidad. De hecho, se lo come. Nadie puede entender cómo los hindúes son engañados con esto, pero lo son. Cuando un niño hindú es iniciado se le da pachamrita, una determinada combinación de 5 sustancias. De esas 5 sustancias, una es excremento de vaca y otra es orina de vaca. Es complicado, no hay nadie que pueda creerse que eso está bien. Pero ellos tienen sus propios prejuicios. Acaba con todos los prejuicios y mira directamente. Pero ninguna sociedad te permite mirar directamente. Siempre se interpone, aplica su interpretación y tú resultas engañado. Ese monje solía decir por la mañana: no te dejes engañar por los demás. Y se replicaba: sí, señor. Sí, señor. Los demás no me engañarán. Has de estar recordándolo constantemente porque los demás están a tu alrededor engañándote de 1000 sutiles maneras. Y actualmente los demás tienen más poder que nunca. Te están manipulando a través de los anuncios, de la radio, de los periódicos, de la televisión. En América, el mercado al completo depende de cuánto puedas engañar al cliente, de tu capacidad de crear una idea en la mente del otro. Si quieres ser feliz, actualmente es un deber tener un garaje para 2 coches. En América, tener un garaje para 2 coches es una obligación. Nadie pregunta por qué. Si con un coche no eres feliz, ¿cómo vas a ser feliz con 2 coches? Si con un coche solo eres feliz en un 50%, ¿cómo vas a ser feliz con 2 coches? Con un coche eres infeliz. Con 2 coches serás doblemente infeliz. Eso es todo. Esas son simples matemáticas. Pero están los anuncios, la propaganda. La sociedad existe gracias a la manipulación sobre los demás. La felicidad es como un bien de mercado. Vas y la compras. Ha de ser adquirida. ¿Cómo puede adquirirse la felicidad? La felicidad no es un bien, un objeto. Es una cualidad del vivir, una consecuencia de una vida distinta. No puedes comprarla, no hay modo. Lee los periódicos americanos y te darás cuenta de lo que te pierdes. La felicidad puede comprarse solamente a través del dinero. Están creando en ti la sensación de que te estás perdiendo algo y entonces empiezas a esforzarte para obtener eso, entonces empiezas a ganar dinero y luego sientes que has sido engañado. Pero ese sentimiento no es muy profundo porque antes de que te des cuenta de que has sido engañado, otros engañados han penetrado en tu mente y están tirando de ti.
has de tener una casa de campo, has de tener un lugar de vacaciones en verano, has de tener un yate. Siempre hay algo que has de obtener. Solamente entonces serás feliz. Continúan tirando de ti hasta tu muerte. Hasta que mueres, esos anuncios, esa propaganda, continúan tirando de ti. Este monje estaba en lo cierto. No ser engañado por los demás ha de formar parte de tu atención. La sociedad al completo se basa en la explotación, en explotar al semejante. Todo el mundo explota algo y esta explotación no ocurre solamente en el mercado. Se da en los templos, en las iglesias, en las sinagogas, en todas partes, porque también el sacerdote es un hombre de negocios y el papa es un superhombre de negocios. Debido a que necesitas paz, pides paz y aparece la gente que te dice, ven a nosotros y te proporcionaremos paz. Pides felicidad y surge la gente dispuesta a venderte felicidad. Gente como el Maharishi Mahesh Yogi triunfa en Occidente. En Oriente no pueden hacerlo. En India nadie les escucha, a nadie les importa. Pero América atiende a toda clase de estupideces. Una vez das con el correcto canal de propaganda, una vez encuentras los publicistas adecuados, entonces no hay problema. El Maharishi Mahesh Yogi habla como si el silencio interior pudiera ser comprado de inmediato, como si en unas semanas pudieras descubrir la meditación. Simplemente sentándote durante 15 minutos y repitiendo un mantra puedes ser feliz hoy y para siempre. Y la mente americana, que ha sido envenenada a través de los anuncios, resulta atraída, y acuden las multitudes. Continúa cambiando, pero siempre es una multitud y parece como si las cosas sucedieran realmente. Incluso los templos y las iglesias se han convertido en tiendas. La meditación no puede ser comprada. Has de alcanzarla por ti mismo. No es algo exterior, es algo interior, un crecimiento. Ese desarrollo llega a través de la conciencia. Por la mañana, por la noche, por la tarde, siempre que sientas que estás dormido, pregúntate a ti mismo, llámate por tu nombre. Y no solo pregúntate, también contéstate y dilo en voz alta. Que los demás no te den miedo. Ya te han asustado lo suficiente, ya te han matado a través del miedo. No temas. Incluso en el mercado, recuérdalo. Pregúntate, José, ¿estás ahí? Y contesta, sí, señor. Deja que los demás se rían. Que no te engañen. Lo único que has de alcanzar es esa atención. No respeto, ni respetabilidad por parte de los demás, porque ese es uno de sus trucos. Te vuelven obediente mediante la respetabilidad. Te dice, te respetamos. Arrodíllate y sé obediente. No te preocupes. Simplemente sigue a la sociedad y la sociedad te presentará sus respetos. Es un acuerdo mutuo. Cuando más muerto estés, más respeto te tendrá la sociedad. Jesús tuvo que ser crucificado porque estaba vivo. En su infancia debió de decirse a sí mismo, Jesús, no te dejes engañar por los demás. Y no fue engañado, de modo que los otros tuvieron que crucificarlo porque no formaba parte del juego. Sócrates tuvo que ser envenenado y muerto. Mansur fue asesinado. Todos ellos eran gente que había escapado de la prisión y a la cual, dijeras lo que dijeras, no podías persuadirla de que regresara. Nunca iban a regresar a la prisión. Habían conocido la libertad del cielo abierto. Recuérdalo. Sé plenamente consciente y mantente alerta. Si estás alerta, si tus actos son más y más conscientes, todo lo que hagas no lo harás en un estado de sonambulismo. El esfuerzo de toda sociedad es convertirte en un autómata, convertirte en un perfecto mecanismo, hacer de ti un mecanismo automático. Cuando aprendes a conducir te mantienes alerta, pero no eres eficiente, porque mantenerte atento requiere energía y has de estar atento a muchas cosas. Al cambio de marcha, la dirección, los frenos, el acelerador, el embrague. Hay demasiadas cosas de las que has de estar pendiente para poder ser eficiente, por eso no puedes conducir deprisa. Pero, poco a poco, al ir adquiriendo práctica no necesitarás estar atento. Puedes conducir tarareando una canción, o pensando en tu interior, o resolviendo un crucigrama, mientras el coche va solo. El cuerpo lo controla automáticamente. Cuanto más automático te vuelves, más eficiente eres. La sociedad necesita eficiencia. Por esto te va volviendo más y más automático. Hagas lo que hagas, has de ser automático. A la sociedad no le preocupa tu conciencia. Tu conciencia es un problema para la sociedad.
Se te pide que seas más eficiente, más productivo. Las máquinas son más productivas que tú. La sociedad no os quiere como hombres. Os necesita como aparatos mecánicos, por eso os va volviendo más eficientes y menos conscientes. Esto es automatización. Así es como la sociedad te engaña. Te vuelves eficiente, pero pierdes tu alma. Si me comprendes, te darás cuenta de que todo el esfuerzo de las técnicas de meditación reside en desautomatizarte, en hacer que recuperes tu atención, en hacer de ti de nuevo un hombre, no una máquina. Al principio, perderás eficiencia, pero no te preocupes porque todo ha sido dispuesto para que seas un autómata. Al principio todo te resultará confuso. No serás capaz de hacer nada eficientemente. Tendrás problemas porque dependes de tu eficiencia inconsciente. Para ser conscientemente eficiente es necesario un prolongado esfuerzo, pero poco a poco irás siendo consciente y eficiente. Si existe en el futuro una posibilidad de tener una sociedad verdaderamente humana, lo primero, lo fundamental que deberá hacerse es no convertir a los niños en autómatas. Aunque implique un poco más de tiempo volverlos eficientes, hay que volverlos eficientes con conciencia, no convertirlos en máquinas. Será más largo porque tendrán que aprender dos cosas: eficiencia y conciencia. Una sociedad humana te proporcionará conciencia, a costa incluso de una menor eficiencia, pero esa eficiencia irá llegando lentamente. Y entonces, cuando estés atento, serás capaz de ser eficiente conscientemente. Meditación es, al comienzo, desautomatización. Entonces empezarás a trabajar con una nueva conciencia. La eficiencia será corporal y la conciencia permanecerá atenta. No te convertirás en una máquina. Seguirás siendo un hombre. Si te conviertes en una máquina pierdes tu humanidad. Este hombre estaba practicando esta desautomatización. Desde muy de mañana se decía a sí mismo: mantén los ojos abiertos. Se decía: no te engañes a ti mismo. Se decía: no te dejes engañar por los demás. Tú has de conseguir esos 3 niveles de plena atención. He oído. Sucedió una vez que un joven, perteneciente a una familia muy rica y aristocrática, se presentó ante un maestro zen. Aquel había conocido todo, había cedido a toda clase de deseos, tenía suficiente dinero. De modo que ese no era el problema. Pero se había hartado. Hartado de sexo, hartado de las mujeres, hartado del vino. Acudió al maestro zen. Estoy ya harto del mundo. ¿Hay alguna forma de conocerme a mí mismo, de saber quién soy yo? Le dijo. Pero antes de que digas nada, deja que te cuente algo respecto a mí. Soy muy indeciso y no soy capaz de perseverar en nada durante mucho tiempo, de modo que si me das una técnica o me dices que medite, puede que lo haga durante unos días y luego me escape, aun a sabiendas de que en el mundo no hay nada, aun sabiendo que solo la miseria y la muerte me aguardan. Pero así es mi mente. No soy perseverante, no puedo persistir en nada. Por esto, antes de que elijas algo, recuerda lo que te he dicho. El maestro le dijo. Entonces, si no tienes persistencia, te resultará muy difícil, porque es necesario un gran esfuerzo para deshacer todo lo que has hecho en el pasado. Has de hacer el camino a la inversa. Es una regresión. Tienes que regresar al momento en que naciste, fresco y joven. Tendrás que recuperar de nuevo esa frescura. Tendrás que ir hacia atrás y no hacia adelante para volverte de nuevo un niño. Pero si dices que no eres persistente y que al cabo de unos días escaparás, te será difícil. No obstante, deja que te haga una pregunta. ¿Te ha interesado alguna vez algo tan interesante que te hayas absorbido en ello por completo? El joven lo pensó durante un rato y contestó. Sí, pero solo con el ajedrez, jugando al ajedrez, he estado tan absorto. Lo adoro y es lo único que me salva. Todo lo demás se ha desmoronado. Solo el ajedrez continúa aún conmigo y con él paso, a duras penas, el tiempo. El maestro le contestó. Entonces podemos hacer algo. Espera. Llamó a su asistente y le dijo que fuera a buscar a un monje que había estado meditando durante 12 años en el monasterio y que le dijera al monje que trajera un tablero de ajedrez. El monje fue y le trajeron el tablero. Conocía muy poco del ajedrez, pero había estado meditando durante 12 años en una celda. Se había olvidado del mundo, del ajedrez y de todo. El maestro le dijo. Escucha, monje. Va a ser un juego peligroso.
Si este joven te derrota, aquí tengo la espada que cortará tu cabeza porque no me gusta que un monje meditativo, uno que ha estado meditando durante 12 años, sea derrotado por un joven corriente. Pero te prometo que si mueres bajo mi mano, entonces alcanzarás el cielo supremo. No te inquietes. El joven se sintió un poco intranquilo y entonces el maestro se volvió hacia él diciéndole: escucha. Dices que puedes absorberte en el ajedrez. Implícate ahora por completo porque esta es una cuestión de vida o muerte. Si eres derrotado, te cortaré la cabeza. Y recuerda que a ti no puedo prometerte el cielo. A este hombre sí, porque irá allí de todas formas, pero a ti no puedo prometerte ningún cielo. Si mueres, irás al infierno. Serás arrojado de inmediato al séptimo infierno. Por un instante aquel joven pensó en escapar. Iba a ser un juego peligroso y no había ido allí para eso. Pero lo consideró un deshonor. Era un samurái, el hijo de un guerrero, y escapar de la muerte, de una muerte inminente, no estaba en su sangre. Por eso contestó: de acuerdo. El juego comenzó. El joven empezó a temblar como una hoja en medio de un temporal. Todo su cuerpo temblaba. Empezó a transpirar y un sudor frío recorrió todo su cuerpo. Empezó a sudar desde la cabeza a la planta de los pies. Era una cuestión de vida o muerte, y dejó de pensar, porque siempre que hay una emergencia así no hay ningún pensamiento a mano. Uno piensa por placer. Cuando no hay problema alguno puedes pensar. Cuando se presenta un verdadero problema el pensamiento se detiene porque la mente necesita tiempo y cuando hay una emergencia no se dispone de tiempo. Has de hacer algo de inmediato. La muerte se estaba aproximando a cada instante. El monje empezó a moverse y parecía tan sereno y calmado que el joven pensó: mi muerte es segura. Pero cuando sus pensamientos desaparecieron, quedó absolutamente absorto en el momento presente. Cuando los pensamientos desaparecieron, también se olvidó de que la muerte le estaba aguardando, porque la muerte es también un pensamiento. Se olvidó de la muerte, se olvidó de la vida y se convirtió en parte del juego. Se quedó absorto, totalmente inmerso en él. Poco a poco, a medida que la mente desaparecía por completo, empezó a jugar maravillosamente. Nunca había jugado así. Al principio era el monje el que llevaba ventaja, pero al cabo de unos minutos el joven estaba tan absorto que empezó a realizar acertados movimientos y el monje empezó a perder terreno. Solo existía aquel momento, solo existía el presente. Entonces desaparecieron los problemas. Su cuerpo se estabilizó, dejó de temblar, el sudor se evaporó. Se sentía ligero como una pluma, sin peso. Incluso el sudor le ayudó. Perdió peso y sentía su cuerpo como si pudiera volar. Su mente había desaparecido. Su percepción se había vuelto clara, absolutamente clara y podía prever, ver con antelación, de antemano, 5 movimientos. Nunca había jugado tan maravillosamente. El juego del contrario empezó a derrumbarse. En unos minutos el contrario sería derrotado y su victoria parecía segura. Entonces, de repente, con sus ojos claros como un espejo, con su profunda y honda percepción, miró al monje. Parecía tan inocente. 12 años de meditación, se había convertido en algo así como una flor. 12 años de austeridad, se había vuelto absolutamente puro. Ningún deseo, ningún pensamiento, ninguna meta, ningún propósito, existían para él. Era tan inocente como es posible, ni siquiera un niño es tan inocente. Su hermoso rostro, sus ojos claros de color azul celeste. Aquel joven empezó a sentir compasión por él. Antes o después su cabeza rodaría por el suelo. En el instante en que sintió esa compasión, se abrieron unas puertas desconocidas y algo absolutamente nuevo empezó a llenar su corazón. Se sentía muy dichoso. Empezaron a llover flores sobre su ser interior. Se sentía increíblemente dichoso y nunca antes había conocido aquel gozo, aquella beatitud, aquella bendición. Entonces empezó a realizar malos movimientos de forma intencionada porque a su mente le vino el pensamiento: si yo muero, no pasará nada, no valgo nada. Pero si este monje muere, algo muy hermoso será destruido. Si muero yo, desaparecerá solo una existencia inútil. Empezó a realizar malas jugadas conscientemente para que el monje ganara. En ese instante, el maestro volcó el tablero y se puso a reír diciendo: aquí nadie va a resultar derrotado. Ambos habéis ganado.
Aquel monje estaba ya en el cielo, era rico y no era necesario cortarle la cabeza. No se había inquietado en absoluto cuando el maestro le había dicho, te cortaré la cabeza. Ni un asomo de pensamiento había surgido en su mente. No era cuestión de elegir. Si el maestro dice que ha de ser así, de acuerdo. Dijo sí con todo su corazón. Por eso no sudaba ni temblaba. Estaba jugando al ajedrez. La muerte no era un problema. Y el maestro le dijo al joven, has ganado y tu victoria es mayor que la de este monje. Ahora te iniciaré. Puedes quedarte aquí y pronto te iluminarás. Habían sucedido las dos cosas básicas: meditación y compasión. Buda las denomina fundamentales: pragya y karina, meditación y compasión. El joven le dijo, explícamelo. Ha sucedido algo que me es totalmente desconocido. He sido transformado, no soy el mismo que vino a ti hace unas cuantas horas. Aquel hombre está ya muerto. Algo ha sucedido. Has hecho un milagro. El maestro le contestó. Debido a que la muerte era tan inminente, dejaste de pensar, los pensamientos se detuvieron. La muerte estaba tan cercana que pensar resultaba imposible. La muerte estaba tan cerca que no había distancia alguna entre tú y la muerte, y los pensamientos necesitan espacio para moverse. No había espacio, de modo que el pensar se detuvo. La meditación sucedió espontáneamente. Pero eso no es todo, porque esa clase de meditación que aparece debido a una emergencia, se pierde. Cuando desaparece la emergencia, esa meditación se pierde. Por eso no podía volcar el tablero en ese instante. Tuve que esperar. Si la meditación sucede realmente, sea cual sea su causa, la compasión ha de seguirla. La compasión es el florecimiento de la meditación. Si la compasión no surge, tu meditación es, en un determinado punto, falsa. Entonces miré tu rostro. Estabas colmado de gozo y tus ojos parecían los de Buda. Miraste al monje y sentiste y pensaste, es mejor sacrificarme yo que este monje. Este monje es más valioso que yo. Esto es compasión. Cuando el otro se vuelve más preciado que tú. Esto es amor. Cuando te sacrificas a ti mismo por el otro. Cuando tú te conviertes en el medio y el otro en la meta, eso es amor. Cuando tú eres el fin y el otro es utilizado como medio, eso es codicia. Codicia equivale siempre a astucia y el amor es siempre compasivo. Entonces vi surgir en tus ojos la compasión y empezaste a realizar malos movimientos simplemente para ser derrotado, de modo que tú fueras el que muriera y ese monje fuera salvado. En ese instante tuve que volcar el tablero. Habías ganado. Ahora puedes quedarte aquí. Te he enseñado las dos cosas: meditación y compasión. Ahora, sigue ese sendero y deja que se convierta en algo espontáneo en ti, que no dependa de emergencia alguna, de situación alguna, sino que se convierta en una cualidad de tu ser. Guarda esta historia en tu interior, en tu corazón. Deja que se convierta en el latir de tu corazón. Arraigándote en la meditación, desarrollarás las alas de la compasión. Por esto digo que me gustaría darte dos cosas: raíces para arraigar en esta tierra y alas para volar por el cielo. La meditación es esta tierra, es el aquí y ahora. En cuanto puedas extender tus raíces, hazlo. Y una vez tengas raíces, tus alas alcanzarán el cielo más elevado. La compasión es el cielo. La meditación, la tierra. Y cuando meditación y compasión se encuentran, nace un Buda. Ve profundizando más y más en la meditación para que puedas ascender más y más alto en compasión. Cuanto más profundas son las raíces de un árbol, más altas son sus ramas. Te fijas en el árbol y no en las ramas, pero siempre guardan proporción. Si el árbol llega hasta el cielo, sus raíces han de llegar al centro mismo de la tierra. La proporción es la misma. La profundidad que alcances en la meditación será la misma que alcances en la compasión. Así que la compasión es el criterio. Si crees que eres meditativo y no muestras compasión, entonces te estás engañando a ti mismo. La compasión ha de surgir porque es el florecimiento del árbol. La meditación es simplemente un medio hacia la compasión. La compasión es la meta. Ve incrementando más y más tu atención. Pregúntate y contéstate, simplemente para crear más atención. Cuando seas realmente consciente, sentirás una irrupción de nueva energía. La compasión habrá surgido en ti y con la compasión, el gozo. Con la compasión, la libertad.
con la compasión, la convicción.